bien, muy buenas tardes o no, buenas noches. Estamos en una edición más del programa Ciudad Viva. Como saben, este programa está producido por el Consejo de Desarrollo de Asunción, Gonzalo Garay, Arquitectura y Emprendimientos, mi oficina, y Educanal. Como su nombre lo indica, Ciudad Viva evidentemente trata el tema de la ciudad, ¿verdad? Que es un tema apasionante, que es un tema que tiene muchas facetas, que es un tema inagotable prácticamente, ¿verdad? Siempre decimos que la ciudad no es solamente lo que se ve a simple vista, las calles, los edificios, las plazas, los parques, etc. La ciudad es un sistema, eso por lo menos es lo que creemos mucho y lo que piensan muchas escuelas. La ciudad es un sistema y ese sistema es altamente complejo porque tiene muchos componentes, es dinámico, es un sistema abierto porque hay cosas que entran y salen a ese sistema permanentemente. Y dentro de los componentes de la ciudad es eso que se ve y se toca, es la parte física de la ciudad, sin duda. Es lo que trata lo urbanístico, ¿verdad? Lo urbano es un término más amplio, también dentro de algunas escuelas, pero la ciudad es ese hecho físico, ¿verdad? Pero la ciudad es muchas cosas más. La ciudad es un hecho cultural, la ciudad es un hecho social. Sin gente no hay ciudad. Un hecho cultural también, digo, sin duda. La ciudad es un hecho histórico. La ciudad es un hecho patrimonial. La ciudad es un hecho político, ¿cómo no? La polis, la democracia nace en la ciudad. La ciudad es un hecho económico, ¿qué lugar a duda hay de eso? Fundamentalmente es un hecho económico. La ciudad es un hecho semántico, significa muchas cosas, está lleno de significados. En fin, la ciudad es un hecho ambiental y dentro de ese ambiente hay un ambiente natural, hay un ambiente construido. En fin, la ciudad es un hecho sumamente complejo. Por eso el tema de la ciudad no se puede abordar solamente como uno escucha. Sí, lo que necesitamos, uno escucha en reuniones en las municipalidades y demás, necesitamos un plan regulador. No, señores, el plan regulador es una partecita de todo este mundo. El plan regulador es un plano con las manzanas de la ciudad donde se zonifica, se dice esta zona es para tales usos, tales alturas, tales retiros, esta zona es para eso, es simplemente un ordenamiento parcial del territorio. La ciudad es un hecho mucho más complejo y por lo tanto requiere de herramientas también mucho más complejas para interpretarlo y para actuar sobre la ciudad. Se supone que si hacemos un plan urbano, un proyecto urbano, es para transformar una realidad buscando siempre mejorarla. Hace muchos años, allá por el año 1993, se fundó en Barcelona, en España, a instancias principalmente del Ayuntamiento de Barcelona, la Municipalidad de Barcelona, una institución centrada en la planificación estratégica urbana, que es justamente esa herramienta contemporánea que se ha ido creando, que se ha ido conformando con la experiencia, con los años del manejo de ciudades, en la administración de ciudades, en la gestión de ciudades. Y la mayoría de la gente sabe lo que es un plan estratégico urbano, ¿verdad? Esto nace en el sector privado, ¿no? Y allá por los años 70, 80, se empieza a aplicar en algunas ciudades. Una de ellas fue Barcelona, la famosa Barcelona Olímpica, las grandes transformaciones y el gran reposicionamiento de Barcelona como ciudad de primer orden mundial y europeo a partir de ese proceso de una planificación estratégica urbana. Y ahí se crea CIDEU. Esta es la página de CIDEU que les recomiendo mirarla.
CIDEU es el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Esta institución yo la aprecio mucho, está muy cerca de mis afectos, porque yo representé a Asunción en el año 93. No tenía canas yo, tenía más cabello. Era director de Desarrollo Urbano de Asunción después del derrocamiento de la tiranía, de la dictadura, en el primer gobierno democrático de la ciudad de Asunción, liderado por el intendente Carlos Vilisola, y yo representé a Asunción en la fundación de CIDEU. Hago esta jactancia genuina, de la cual estoy muy orgulloso. Y Asunción fue una ciudad fundadora de CIDEU y empezamos estos procesos y lastimosamente después se abandonó todo esto. Felizmente hoy día el Consejo de Desarrollo de Asunción, que justamente es uno de los oficiantes de este programa, de los productores, recientemente creado, el año pasado se hizo miembro nuevamente de CIDEU. Nosotros somos miembros de CIDEU a través del Consejo de Desarrollo de Asunción y estamos gestionando que esta nueva administración municipal vuelva a retomar su membresía en CIDEU. CIDEU está hecho para cooperar con las ciudades y realmente es una institución. Entren en estas páginas, no me voy a tragar el programa explicando todo esto, pero entren en CIDEU, porque la planificación sin gestión no sirve. La gestión ahí tiene que llevar adelante los planes, los proyectos, y en eso nosotros no andamos. Pero un proceso de planificación estratégica urbana felizmente también contribuye a crear capital social, a trabajar con todos los actores de la ciudad, porque un proceso de planificación estratégica urbana, me enseñaron a mí los maestros de aquella época, en Barcelona justamente, que hay tres características centrales. La planificación estratégica urbana está basada en la participación, los acuerdos y los compromisos de los actores urbanos, públicos, sociales, empresariales. Cuando decimos públicos son distintos niveles de gobierno. Cuando decimos sociales son organizaciones sociales, gremiales, empresariales, académicas, culturales. Y bueno, y está el sector privado, la empresa, que también debe estar en todo este proceso, porque eso es lo otro. La planificación estratégica es un proceso, no es como diseñar un puente o un aeropuerto. No, esto es un proceso basado en participación, acuerdos, compromisos. Bien, yo presenté un trabajo final de grado que versa sobre el caso de Asunción justamente, y esto es una propuesta concretísima para encarar este proceso para Asunción, y necesariamente se va a tener que incluir al Gran Asunción. También quiero decirles que hay mucha teoría en esto también, y hay mucho escrito también en esto. Esta es una publicación justamente de CIDEU, planificar estratégicamente para transformar la ciudad, ¿verdad? Que es una excelente publicación. Yo la estuve revisando, fantástico. Y aquí te habla de la teoría, pero también de la práctica. Muy bien. Hecha esta introducción, tenemos hoy un invitado de altísima calidad. Él es Luis Roberto Durán Duque. Luis Durán es un capo. Bienvenido, Luis. Y tiene un larguísimo, me conté que me mandó un resumen, ¿no? Él tiene un larguísimo currículum, pero él tiene la praxis también, porque a veces uno mira unos currículum y bueno, están llenos de cosas, pero ahí nomás se queda, ¿no? En el caso de Luis, tiene una parte de toda esta experiencia. Él es arquitecto y es magíster en planificación, pensamiento estratégico, prospectiva, especialización docencia universitaria también, o sea, él es docente desde luego. Y ha ocupado distintos cargos en distintas instituciones en Antioquia y en Medellín. Sabemos que Medellín es un modelo de gestión de la ciudad, ¿verdad? Esa ciudad que veíamos hace 25 años, las barbaridades que hacía aquel ilustre
porquería de Pablo Escobar, ese era Medellín, y tienen que ver lo que hoy es Medellín y lo que es su administración pública, lo que es el ayuntamiento de la alcaldía de Medellín y lo que son las empresas de Medellín. O sea, una cosa, seguimos estando en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, no es que, porque cuando uno cuenta esto te dicen, no, Barcelona, primer mundo. No, estos son acá, son como nosotros son. Ahí le tenemos a Luis. No son extraterrestres, no son nada, y bueno, ya han hecho un trabajo espectacular. Bueno, Luis es uno de los actores de eso, ¿verdad? No voy a leer todo esto, creo que no hace falta, Luis. Después vos mencionás lo que quieras. Y lo más importante es que Luis fue mi profesor en la especialización. Fue uno de nuestros profesores en la especialización que se hizo el año pasado en CIDEU. Así que bienvenido, Luis, a este programa, y como te dije, hoy queremos hablar de planificación estratégica urbana de la ciudad y también de CIDEU. Así que bienvenido y tenés el micrófono. Muchas gracias, Gonzalo, por esta invitación, a toda tu teleaudiencia allí en Paraguay. Supongo que tienes una audiencia pues interesada en los procesos de ciudad. Entonces, bueno, aquí estamos para tener una conversación acerca de este tipo de procesos que significan los retos para una ciudad, asumir una planificación estratégica urbana. Porque bueno, hoy tenemos unos retos que han ido cambiando y nos han obligado a reescribir tras ver las metodologías y las maneras en las que estos procesos se encaran, y en que diversos personajes que están liderando no solo la agenda pública, sino la agenda social y la agenda desde el empresariado, pueden contribuir, pero no solo pueden, sino que deben tejerse en una red para poder contribuir a estos procesos de planificación estratégica urbana. Entonces, contarle un poco adelante. a la gente normal, a la gente común que nos ve, explicarle, por favor, qué es la planificación estratégica urbana, qué es, cómo se empieza a armar esto, por qué es tan importante para las ciudades entrar en este tipo de cosas. Comencemos un poco con eso. Pues ante todo, esto es un proceso que se establece para que las ciudades tengan o definan un norte estratégico hacia dónde ir, hacia dónde quieren marchar, porque están diseñando una visión de ciudad sobre lo que quieren ser, y eso atraviesa, por supuesto, para lo que son buenas esas ciudades, es decir, si tienen fortalezas en turismo, si tienen fortalezas en la prestación de servicios, si tienen fortalezas en la producción de commodities o cosas de estas. Entonces, un poco es ordenar el proceso de todos los encadenamientos que participan en una ciudad, es decir, la empresa privada, la academia, la gobernanza, lo que se produce, las manifestaciones culturales, y que todo esto encaje en un proceso enfocado en una misión, que es a lo que denominamos planeación estratégica urbana. Es decir, vamos a desmembrar cada uno de esos procesos, porque atraviesa por la participación ciudadana, atraviesa por la definición de la gobernanza, atraviesa por la construcción colectiva de esa visión de futuro de una ciudad o de un territorio. A veces funciona también para las regiones o incluso para un país. Y eso, por supuesto, tiene unas determinantes que no solo son teóricas, sino que son un acuerdo social, y ese acuerdo social deriva en estrategias que, por supuesto, tienen objetivos de distintas dimensiones. Cuando digo dimensiones, estoy hablando de temas que se resuelven dentro de un gobierno, entonces los vamos a llamar los de corto plazo, o se resuelven en 2 gobiernos, los de mediano plazo, o en 3 gobiernos, para hablar de procesos de alcaldes latinoamericanos. Esto, por supuesto, cobra también mucha relevancia, sobre todo para las ciudades latinoamericanas, porque nuestras ciudades han surgido un poco de procesos de urbanización informales que han tenido que ver con, cambian en los países, pero los distintos procesos, digamos, de urbanización se han producido por migraciones internas, básicamente de las zonas rurales a las zonas urbanas, por condiciones de mejores oportunidades laborales, por mejores condiciones académicas, por mejores condiciones de alimentación o de acceso a servicios. Por ejemplo, poder acceder a un hospital de buena calidad, poder envejecer bien, poder construir un patrimonio. Entonces, todas estas cosas y estas migraciones internas pues han hecho que los procesos
de urbanización se hayan dado de manera acelerada sin que hayan necesariamente atravesado un proceso de la planificación, desde la planificación, liderado desde la gobernanza en cualquiera de sus instancias. Entonces, ese es el proceso, es hacer esto de manera ordenada, de manera acordada, de manera participativa, con un norte específico. Usaste la palabra gobernanza. Quiero que te explayes en eso porque es uno de los graves problemas, ¿verdad? En el manejo, en la administración de la ciudad. Justamente, como que es muy complejo, como que hay muchos actores. ¿Cómo gestiono, cómo llevo adelante? No solo la administración, ¿verdad? Una alcaldía, una municipalidad, siempre digo, tiene la obligación no solamente de administrar la ciudad, que sí debe hacerlo y bien, sino que debe desarrollarla, llevarla más hacia adelante. ¿Qué puedes decirnos de la gobernanza y su vinculación con la planificación estratégica urbana? Hoy hago esa mención por una razón particular, porque es tal vez una de las columnas vertebrales de la planificación estratégica, determinar cuáles son los esquemas de gobernanza que hoy, sobre lo que hablamos, son procesos de gobernanza colaborativa, porque tenemos, digamos, un sesgo, tal vez por el término, puede ser un sesgo semántico, es que la gobernanza está asociada a los gobiernos. Sí. Y sí y no, ¿vale? Porque está asociada a un proceso de gobernar un proceso, pero gobernarlo colaborativamente, eso es lo que constituye la gobernanza. El gobierno, por supuesto, tiene una de las labores principales en cualquiera de sus escalas, bien sea un alcalde, bien sea un gobernador o bien sea un presidente, ¿no? Entonces, la gobernanza tiene que ver con las distintas capas de temáticas de la ciudad que están gobernadas por algunos colectivos. Entonces, porque no toda la gobernanza está encajada en el gobierno. Los principales drivers, por supuesto, sí, pero otras cosas no. Por ejemplo, la economía no está del todo gobernada por el gobierno. Los procesos productivos y los encadenamientos productivos de una ciudad no necesariamente están determinados por el gobierno. Los gobiernos prestan condiciones para que esto ocurra, pero no necesariamente eso. Hoy tenemos gobernanza en procesos participativos que vienen desde la ciudadanía, que ejercen presión, que modifican acuerdos, que buscan soluciones a través de mecanismos de participación que hoy tiene la ley. Entonces, la gobernanza hoy es una gobernanza que se articula no solo en las verticales, sino también en las horizontales para poder llegar a acuerdos que logren esos procesos de planificación territorial de manera estratégica y que lleguen a acuerdos, por supuesto, propositivos en eso, en ese proceso. Bueno, y evidentemente en lo que está explicando Luis, al ser la planificación estratégica urbana un proceso, ahí se empieza a dar esas relaciones entre estos diferentes actores, el actor público, el actor social, el actor empresarial. Ahí se empieza a generar automáticamente en base a ese proceso que dijimos de participación, acuerdos, compromisos y un proceso de planificación estratégica urbana casi, es decir, si tiene éxito, desde luego, si prendió, si continúa, te está dando automáticamente la gobernanza. Yo creo que no sé si pensás igual, ¿verdad? Si yo instalo un proceso de planificación estratégica, estoy creando también la gobernanza de ese plan estratégico y de esa ciudad. Yo lo entiendo así. Es casi una obligación. Bueno. Es casi una obligación, porque a muchas de las cosas les tienes que poner mecanismos de gobernanza para que puedan funcionar, porque como te decía ahora, no todo puede caer en el gobierno, en lo que se entiende por gobierno de una ciudad, porque hay procesos que te van a tener que ayudar, los encadenamientos productivos, o sea, desde la empresa privada, otros que te van a tener que ayudar desde la ciudadanía, otros desde la academia, otros el mismo gobierno debe asumirlos, ¿no? Entonces, estos son mecanismos de gobernanza que van en un sitio, en otro, y que tú les tienes que garantizar ese funcionamiento para que en el proceso de planificación el proceso tenga éxito. Y otro también es que distintos niveles de gobierno, el caso de Asunción, una capital, parte de un área metropolitana, necesariamente el gobierno nacional, que siempre tiene más recursos, siempre tiene más
posibilidades también es parte, tiene que ser parte de esto sin duda. Ahora, también hay un elemento clave para mí, para muchos, que nosotros decimos que para que una ciudad funcione, para que una región funcione, para que un país funcione, es fundamental que haya lo que se llama el capital social. Esa sociedad capaz de organizarse, de ponerse de acuerdo en distintos modos, de poder incidir sobre ese sector público. ¿Qué nos decís de la relación entre capital social y un proceso de planificación estratégica urbana? Es un elemento absolutamente estructural y de los que más inversión hay que hacerles para poderlo preparar. Porque si tu capital social no está lo suficientemente preparado para formar esto, ¿cierto? Puede que algunos procesos de gobernanza se te terminen desarmando durante el camino, ¿no? Entonces, esa preparación del capital social hace parte de volver en las diferentes, digamos, en los diferentes estadios del proceso, tener no solo la voluntad y las ganas de prepararse para hacer esto, sino irlos volviendo un poco conocedores o expertos en los temas sin que necesariamente tengan que saber todo de todo, ¿vale? Pero los mecanismos de preparación, de participación ciudadana, hombre, pues entender el funcionamiento de los presupuestos, entender cómo funcionan las distintas instancias de gobierno, entender cómo se gobiernan los temas, es decir, ahora decías el área metropolitana, pues una área metropolitana está compuesta por varios municipios, pero esos varios municipios con seguridad están atravesados por el mismo aire, están atravesados por las mismas cuencas hidrográficas, comparten un río, comparten montañas, comparten encadenamientos montañosos, comparten la gestión del riesgo y a veces incluso comparten los sistemas de transporte. Entonces, que la ciudadanía comprenda cómo se gobiernan ese tipo de cosas, o sea, cómo son los mecanismos de gobernanza y sus escalas, hace que tengan que estar preparados para poder participar en las distintas instancias, pero definitivamente es un esfuerzo que como sociedad hay que hacer para esta preparación y también generar el interés, porque lo que sucede hoy un poco en la ciudad contemporánea es que el interés está un poco en la gente que está metida en el gobierno o en algunos profesionales interesados desde las áreas sociales fundamentalmente, otras culturales, pero en los que están formados en procesos de urbanismo y de gestión de ciudad. Pero luego de ahí se empieza a desvanecer un poco la participación. Entre paréntesis, yo te había dicho si vos querías hacer una presentación, eso está abierto, con mucho gusto. Estamos conversando amenamente, pero si vos, no sé si querés apoyar tu presentación, o sea, tu explicación en una presentación. Eso está abierto, Luis. No sé si querés hacerlo así o como no, querés. Pero podemos ir conversando más bueno, sobre estos temas. Porque quiero yo que esto también es planificación estratégica urbana, es hacer también docencia urbana. Yo por lo menos creo eso, ¿verdad? Cuando uno habla de estas cosas te dicen, uno invita a unas reuniones, a unos talleres. No, eso es cosa de arquitectos, de ingenieros, y no es así en ningún caso. Esto es cosa de todos, porque todos vivimos en la ciudad, porque todos trabajamos acá, porque todos la disfrutamos, la sufrimos, etcétera. Por eso digo, si vos querés hacer una presentación, bienvenido, porque yo lo que quiero es que se entienda qué es la planificación estratégica y por qué es tan importante que una ciudad entre en este tipo de procesos. Las ventajas que te trae esto son innumerables. No se soluciona de una vez todo. El plan estratégico, una vez que empezó ese proceso, se va revisando una vez al año, se va actualizando, se ve qué se hizo, qué no se hizo, pero ya es una manera, es un modelo de administrar y de gobernar una ciudad o un territorio o un país. Acá lo que más o menos se conoce en Paraguay es el famoso proyecto país, ¿verdad? Que se hace el proyecto país, cada gobierno hace uno, se edita el libro, se publica aquí y allá y después quedó ahí nomás. Después nos olvidamos de la gestión. Entonces,
si no podés, vuelvo a decirte, si vos tenés eso preparado, bienvenido, porque vos también sos docente. Si no lo vas a hacer, o podemos hacerlo después de un corte, si te parece, me gustaría que se haga. Pero yo te hago otra pregunta ahora, y dejamos eso abierto. Vos sos consultor, sos especialista y trabajas en esto desde luego, tenés mucha experiencia. Vamos a suponer que a vos se te llama. Vamos a suponer que te llamamos de Asunción y te venimos y te decimos, arquitecto, magíster, Asunción quiere tener un plan estratégico urbano. ¿Qué le decís vos a esa gente? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo esta teoría se va llevando? ¿Cómo se hace? Vamos a contarle a la gente. Como no se puede asumir que nadie ha emprendido un proceso, obviamente no se puede empezar de cero, y lo primero que haría es detectar en qué estado está la ciudad. O sea, qué se ha hecho, porque con seguridad hay unas personas que a lo largo de los años han intentado, con frutos o sin frutos, construir una visión estratégica para el sitio. Entonces, lo primero que haría sería un estado del arte en ver qué se ha construido, si hay algún tipo de acuerdos, si tienen un mecanismo. Primero hay que saber qué hay, ¿cierto? ¿Qué hay? ¿Cómo conversan en Asunción? ¿Vale? ¿Cómo se conversa en el Paraguay en las verticales de gobierno? Porque no toda Latinoamérica es igual. Uh-huh. Las autonomías son diferentes. Entonces, entender esas autonomías, cuando tú vas a México, por ejemplo, te das cuenta que al ser un país federal, las regiones tienen unas autonomías en algunos temas, y otras autonomías las tiene pues el gobierno nacional y no el gobierno federal, no el gobierno del estado. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el transporte, la gestión de cuencas hidrográficas, las tiene la nación, pero no las tiene el territorio, no las tiene el alcalde ni el gobernador. Pero cuando vienes a Colombia, te encuentras un asunto distinto. Te encuentras que como no somos un país federal, somos más bien centralistas, entonces dependemos mucho de los giros que haga el gobierno nacional, pero las autonomías están sobre todo recargadas en los alcaldes a la hora de la planificación. Los gobernadores son un poco un mecanismo de coordinación y apoyo que tengan autonomía sobre el territorio, tienen autonomía sobre las vías. Entonces, este tipo de cosas sería lo primero que yo encajo. Luego ya empezaría otra conversación. ¿Cuál es luego? Pues ya te trajimos toda la información, todos los documentos, te contamos todo. ¿Después qué haces? Entonces, bueno, ¿cómo son los mecanismos que tienen para generar acuerdos sociales para empezar a construir una visión de ciudad? Pues ahora sí entramos. Nombre uno a uno. ¿Quiénes son los actores sociales que participan aquí? Identificación de actores. Identificación de actores. Una identificación de actores y, por supuesto, utilizar las herramientas que tienen los sistemas para poder hacer eso. Es decir, determinar cada actor, cuál es su influencia, cuál es su dependencia, cuál es su incidencia en la gobernabilidad, y si son poco gobernables o cuáles son la capacidad que tienen de hacer sobre las cosas. Eso por supuesto, tiene unas matrices que se puede construir el peso de los actores para determinar si son muy influyentes o te pueden tumbar parte de la estrategia. Entonces, eso por un lado, pero no es que eso sea un proceso 1, 2, 3, 4, sino que esto se puede hacer mientras en paralelo se van determinando las problemáticas estratégicas. Puede ser consultando a esos actores o mediante mecanismos de participación ciudadana, porque tenemos también otro sesgo muy particular, sobre todo las personas que hemos participado en gobiernos, y es que pareciera como si automáticamente ocupar un rol en un gobierno te da la potestad de imponer una visión, porque crees que eres el experto o porque crees que por estar gobernando y tienes el lapicero, entonces puedes imponer un tema de gobierno. Entonces, a veces lo que tú crees que es un problema muy grave, que con seguridad tendrá algo de cierto, a lo mejor para la ciudadanía no lo es. Y a lo mejor la ciudadanía tiene otro tipo de prioridad en su problemática o en lo que determina que es su problemática. Entonces, determinar esos problemas en conjunto y a través de un acuerdo
es la base para saber sobre lo cual vamos a trabajar. Acá también lo que también nos enseñaban ya en aquella época era que un proceso como esto hay que buscar liderazgos. Yo te pregunto a vos, ¿quién tiene que tomar esta iniciativa? ¿Tiene que ser solamente el sector público o puede ser también la sociedad organizada, el sector con la empresa, etcétera, etcétera, para iniciar este proceso? Te vas a encontrar que no es un tema, te vas a encontrar que no es un tema cerrado, Gonzalo. No es un tema cerrado. Es decir, hay ciudades donde se han desarrollado capacidades de gobierno que son reconocidas y muy líderes. Voy a poner el caso, así sea a veces muy malo. Bueno, tal vez los latinoamericanos tenemos el sesgo de que no podemos hablar de nosotros mismos, como por crianza, pero el caso de Medellín ha sido un caso bastante exitoso de una sucesión de gobiernos que no necesariamente comparten partido político, que no necesariamente, pero han compartido la búsqueda de una mejora de un territorio y han continuado con los procesos, digamos, que se han diseñado desde gobiernos anteriores. Sí. Entonces vas a encontrar gobiernos que son muy líderes y que la ciudadanía tiene credibilidad sobre ellos y por lo tanto, voy a usar la expresión, se dejan guiar, Sí. ¿no? Pero hay otras partes donde vas a encontrar que los gobiernos son más operativos, más gobiernos tipo bombero, es decir, que están apagando fuegos a toda hora, pero la ciudadanía o el empresariado es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, son capaces de liderar desde la sociedad civil procesos de transformación en donde el gobierno se va pegando para terminar de construir las condiciones y poder hacer un proceso conjunto, pero no es cerrado. Y Sí. por eso hablamos hoy de planificación estratégica, que no son procesos que necesariamente vengan impuestos por un lado o por el otro. Siempre hay que, pero siempre, porque eso también se suele ver por acá, que te dicen desde el sector público, no, pero dicen ellos, no, pero esto quieren reemplazar al sector público y no es eso. Esto no tiene un proceso de planificación estratégica urbana, no tiene política partidaria, ¿verdad? No es eso, sino que es crear ámbitos, crear espacios donde se pueda iniciar ese proceso con la participación de todas las partes. Eso es así, ¿no? Correcto. Muy bien. Correcto. Vamos a ir a un breve corte, a una pausa y continuamos después con el programa. Pasaporte a la nostalgia. Momentos y tiempos inolvidables de personas. Lugares que dejaron huellas en la historia. Miércoles y jueves desde las 17 horas por Educanal. Arranca tus fines de semana con toda la potencia. Mecánica al detalle. El programa que te muestra cómo funciona todo bajo el capó. Trucos, consejos y la mejor información sobre el mundo automotor. Sábados y domingos a las 11. Solo por Educanal. Continuamos con la edición de hoy del programa Ciudad Viva. Tenemos hoy a nuestro invitado Luis Durán. Él es arquitecto experto en planificación estratégica urbana, un capo realmente, una persona con muchísima experiencia en la materia, así que continuamos el programa de hoy que está centrado en este tema. Luis, yo quiero que, porque con ejemplos es didáctico también, que vos nos muestres un caso de los muchos en los que has participado de estos procesos de planificación estratégica urbana. Así que te paso pantalla y micrófono. Muy bien, aquí tenemos en pantalla, me confirman que la ven. Está.
Agenda Antioquia 2040. Antioquia Unido. 2040. Entonces, bueno, esta es una apuesta que hicimos desde la gobernación de Antioquia, bajo el liderazgo del entonces gobernador Aníbal Gaviria Correa, que dice, bueno, hay que construir una visión de territorio de futuro y pone, digamos, bajo el liderazgo de la arquitecta Claudia García Lobo Guerrero. Claudia es en su momento la directora del Departamento de Planeación y es, digamos, a quien le corresponde liderar el proceso. Entonces, para eso cumple, digamos, una doble función. Asume la dirección ejecutiva y asume el liderazgo, digamos, de todo el gabinete para poder construir esto como digamos, la bandera o la ruta más grande, digamos, como proyecto de gobernación. Entonces, este es un programa bandera, se construye la Agenda 2040, por supuesto, para poder definir la visión conjunta en la que todos los antioqueños y antioqueñas tuviéramos un plan estratégico territorial que estuviera fundamentado en ese proceso de participación y en asociación de actores para generar conocimiento y proyectos con indicadores de largo plazo y saber hacia dónde queremos marchar. Entonces, esto, por supuesto, requiere que se haga un reconocimiento oficial, que después de que tú tienes actores y más o menos ideas y propósitos, tienes que volverlo un documento cierto. Nosotros lo hicimos a través de la ordenanza número 37 del 21, en la que se oficializa el tema de la agenda como proyecto y eso consolida el proceso. Al final consolidará la visión y el modelo de desarrollo del departamento, que en este caso es una región. Antioquia es un departamento que tiene 123 municipios y 2 distritos. Uno de esos distritos es el distrito de Medellín, que es la capital. Entonces, pretende ser una visión regional. Entonces, esto, por supuesto, tiene que reconocer los marcos temporales, que es donde se acerca. Nosotros ya habíamos pasado el proceso que yo te decía, Gonzalo, hace un momento, y era el de poder, el de los actores, el de ustedes que tienen, pues nosotros ya teníamos, digamos, unas cosas más o menos armadas. Entonces, por supuesto, el marco temporal era hacer un proceso de largo plazo, que es el plan estratégico, saber que contamos hoy por la ley colombiana con los planes de ordenamiento territorial que tienen unas vigencias de 12 años, unos horizontes enmarcados con revisiones cada 4 años, pero digamos que se modifica sustancialmente cada 12, y por supuesto la generación de políticas públicas que son las que van materializando y van guiando cada decisión estratégica que se va sacando de ahí por horizontes temáticos. Entonces, ese horizonte temporal era que pudiéramos guiar al departamento, a esta región, unos 30 años adelante. Entonces, pues ya se nos había acabado la visión 2020, se había agotado, tenía planes estratégicos que venían de los años 97, el 2003, del 2006, con otros ejercicios puntuales en el 2008, en el 2009. Entonces, esa revisión estratégica nos ponía, claro, en el ámbito de gobierno del 20 al 24, pues que el 30 era muy cercano. Entonces, lo que teníamos que hacer era una armonización con los objetivos de desarrollo sostenible que ya planteaba el mundo para el 2030, alinearlos, porque esos son los objetivos planetarios, y lo que hace una agenda de territorio, un plan estratégico, es reconocerse en el ámbito mundial y luego plantear esas cosas en el ámbito local o traerlas. Entonces se plantea la agenda como una visión estratégica y se ponen las metas y los pilares, los proyectos estratégicos que se derivan ahí para poder tratar de llegar a una visión de largo plazo del 2050. Pero ¿por qué hace un stop en el 40? Porque ahí se tiene que volver a revisar todas las cosas que se pusieron como proyectos estratégicos para saber si se pueden continuar o hay que modificarlos, actualizarlos en ese horizonte de tiempo. Entonces, ¿para qué tiene un territorio que había una declaratoria de emergencia climática que estableció el mundo y que debió haber sido reconocido por todos porque teníamos unas consecuencias que nos cambiaron a nivel planetario las condiciones de vida, como fue la pandemia del COVID-19? Tuvimos un estallido social, que eso ya fue un tema interno, y por supuesto un momento en el que el territorio se tiene que preguntar qué voy a hacer para este tema. Entonces, ese plan estratégico obviamente tiene un proceso, ¿cierto?, que es integración de visiones, luego se va a la construcción de la visión de largo plazo, se considera el territorio y la relación entre las mismas regiones, porque tenemos diferencias entre las regiones en un departamento de 6.700.000 habitantes, para hablar en números redondos, mirar qué tenemos de oferta urbana competitiva, lo que te decía un poco ahora hace unos minutos,
que los territorios tienen que reconocer para qué son buenos, dónde compiten, qué hacen. A eso, por supuesto, le hacemos un énfasis con perspectiva territorial. Eso nos permite concentración en temas críticos, luego una orientación a la acción, flexibilidad en las decisiones, por supuesto, un proceso de participación con agentes locales y, en consecuencia, una modernización institucional. Entonces, para poder emprender este aparato, una de las primeras cosas que te decía es cómo diseñar el diálogo social, porque esto es una conversación de territorio, esto es una cosa bastante grande que la quisimos plantear en 3 fases y que la directora ejecutiva Claudia nos plantea, bueno, fase 1 nos vamos a reconocer, y eso lo hicimos, digamos, en el 2021, una fase 2 de proyectarnos que tomó un tema del 2021 y del 22 y una de comprometernos. Entonces, en esa fase de reconocernos, por supuesto, se caracterizan los modelos de desarrollo de cada subregión, se analiza el entorno, se analiza la oferta, se conversa con las personas, se establece una línea base, hay unos antecedentes de planeación, se saca la línea de tiempo y en proyectarnos arranca el diálogo social con los temas clave, con la debilidad de las debilidades, fortalezas, las demandas, priorizaciones de inversiones. Este diálogo social hay que diseñarlo, porque no es un invento o una imposición, es una construcción colectiva. Luego nos fuimos a la parte del compromiso, que era formular las estrategias, por supuesto contactar factores, demanda, la sistematización, cómo metemos esto, crear visiones, los atributos, es decir, una agenda programática y la posterior localización, es decir, cómo armonizamos esto, a quién le damos la responsabilidad, quiénes de la sociedad civil participan, a través de un banco de proyectos, ¿quién lo lidera? Es decir, esa localización que estamos hablando, de los esquemas de gobernanza para que un proyecto de este tamaño pueda hacerse. Entonces, ¿cómo nos aproximamos al territorio en este diálogo social? Tuvimos 4 aproximaciones para la conversación, una conversación territorial, una poblacional, una sectorial y la diáspora. Entonces, todas estas cosas en la ruta territorial, tuvimos más de 30.000 participantes en los 125 municipios, eso atravesó 1.440 talleres, más de 100.000 ideas que nos contaron las personas de las comunidades. Luego en la ruta sectorial, 16 talleres temáticos sectoriales, ahí estoy hablando de gremios, entonces está la infraestructura, la construcción, el cambio climático, la educación, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Nos representaron participaciones 1.580 líderes y representantes. Luego hicimos una ruta poblacional porque tenemos comunidades indígenas, afrodescendientes. Esto hubo 19 encuentros en los distintos territorios y fíjense que se va construyendo una manera de articular ideas. Eso, por supuesto, tuvo también consulta con la diáspora, es decir, los antioqueños que están fuera de Antioquia, bien sean otras regiones del país o bien sean del extranjero, para poder tener esto. Entonces, 125 municipios, 6 días por municipio, 13 talleres aproximadamente y una visión por municipio. Entonces, en esas mesas territoriales, imagínense, tuvimos mesas con adulto mayor, mesas ambientales, con los consejos municipales, con los empresarios y los emprendedores, funcionarios públicos, con instancias de participación, con organizaciones sociales, con comunidades, juventudes, la comunidad LGTBI, mujeres, niños, mejor dicho, esto fue un tema con muchísimo compromiso de las comunidades y que tomó la creación de unos equipos importantes que se desplazaran por el territorio. En conclusión, en esos talleres territoriales participaron más de 30.000 personas, de las que se sacaron conclusiones muy, muy tremendas. Luego eso lo empezamos a llevar a los famosos tableros de participación, que eran datos abiertos a la escala del departamento, de las subregiones y de los municipios, en donde se empezaron a priorizar cosas. Se hicieron unos ejercicios muy buenos y era decirle a cada persona, mire, atender todas las cosas de este departamento, de esta región, valen 400 pesos. Usted es el gobernador en este momento y tiene 100 pesos. Mire lo que cuesta la educación, la agricultura, la protección social. Si usted fuera el gobernador, ¿cómo se gastaría esos 100 pesos? Sabiendo que atender todo vale 400. Eso nos permitió ver desde la intuición, desde el conocimiento, desde lo aspiracional, para la gente qué era importante y qué priorizaría si fuera él el gobernante. Entonces esto nos permitió generar unos talleres, unas conclusiones de esto. Esto es también parte de la ruta sectorial, de con quienes conversamos, con los consejos rectores, con las comisiones técnicas,
con foros educativos, con un comité científico, es decir, un gran diálogo social por la vida. Esto fue bastantes escenarios que se trabajaron, más de 18.000 participantes directos, se encontraron más de 1.000 iniciativas de proyectos. Entonces aquí hay un poco fotos de esos talleres de participación, de esas mesas que se hicieron en los municipios, de esas mesas que se hicieron en la ruta sectorial sobre cambio climático, sobre futuro económico, sobre tecnología y educación, sobre gobierno y políticas, cultura, identidades. Mejor dicho, fueron unas mesas y un año y pico bastante amplio, en donde los gremios y muchos opinaron pues sobre los temas. También pues los temas que teníamos ya liderados por el estallido social. Entonces eso nos instó a poder comunicarnos, por supuesto, con la academia, con el sector salud, con los colectivos, con los diálogos en zonas, digamos, que son las apuestas económicas por ser distritos portuarios como la subregión del Urabá, en fin, esto todo con los indígenas, con los colectivos religiosos, para poder llegar a ese tipo de acuerdos. Entonces, foros educativos, 11.300 personas participando en la comunidad, y esto empezamos a publicar cosas, ¿cierto? Que nos iban dando las conclusiones, todos los temas temáticos, ¿cierto? Manos y corazones que construyen futuro, el diálogo social, fuimos documentando todo eso, ¿cierto? La línea base por pilares, documentos que tejen el futuro, o sea, la imaginación de lo que las personas hicieron, luego en la ruta poblacional con los pueblos indígenas y las comunidades afro. Esto también fue una conversación bastante bien direccionada, que nos permitió sacar estas micropublicaciones, que son víctimas, personas mayores, población NARP, mujeres, juventudes, LGTBIQ, bueno, infancia y adolescencia, población con discapacidad, indígenas, campesinado. Todos estos documentos están disponibles para acceso, son de libre acceso público. Entonces ahí tienes, tú incluso en tu información que tienes, Gonzalo, de la información que compartimos, pues está esta presentación. Entonces tú tienes acceso pues a esta información. Las consultas con la diáspora, que también opinaron, ¿cierto? Eso se hizo en distintos foros afuera, se convocaron las personas de Antioquia, se viajó para poder hacer este tema. Entonces se construyó el reconocimiento de cómo nos reconocemos hoy. Empezamos a tener resultados en la reparticipación. Somos una región diversa, que se reconoce por la cultura, por el turismo, y así fuimos priorizando temas, cómo queremos ser reconocidos. Bien, una cosa es cómo nos reconocemos y otra cosa es cómo queremos ser reconocidos en el 2040. Entonces eso ya marca otro territorio. Y miren que hay esa división que ven ahí de colores en el mapa de Antioquia a la izquierda, plantea cómo se reconoció el municipio prioritariamente en algún momento y después cómo se quiere reconocer el municipio posteriormente. Estas como las razones, más de 100.000 iniciativas, qué pasó, encuestas, todo este tipo de cosas, y nos determinó esta manera de organizarnos, ¿cierto? Una visión que nos une a todos, que está en el top, que es Antioquia, corazón verde de América, con seis atributos. Entonces, con 6 atributos pilares, eso es el componente estratégico. Hay un componente programático que tiene 25 movilizadores o misiones para hablar en los temas como lo planteamos en CIDEU, 115 rutas estratégicas y un banco de proyectos de más de 1.270 proyectos. Tenemos un componente de información y de evaluación, que es todo el sistema de seguimiento y evaluación de cómo esos proyectos, esas rutas estratégicas y esos movilizadores van funcionando. Y por supuesto esto se lo tienes que delegar a alguien en el mecanismo de gobernanza, y es que hay un consejo superior de la agenda, un consejo departamental de seguimiento, y por supuesto en toda la base lo que subyace sobre el peso que cae todo eso es sobre un diálogo social permanente. Entonces aquí está el día que salimos a construir la visión, las votaciones con los miembros del consejo rector, y se construye esta visión acordada con la sociedad civil y con todos los participantes. Es Antioquia, corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Entonces, miren al final pues los resultados que salen, lo que les decía, 6 pilares, 25 movilizadores, los proyectos. Esto está pues en un tema bastante ya amplio. Entonces, salen los movilizadores de territorio equitativo, todos los movilizadores de convivencia y cuidado de la vida, los de salud integral e integrada. Entonces, cada cosa de estas es una ficha de amplitud y de proyectos inherentes a estos movilizadores,
seguridad y soberanía alimentaria para las personas, pobreza extrema cero, condiciones dignas para la vida. Entonces, todo este tipo de cosas en el territorio educado, porque acuérdense los 6 atributos, cada uno va teniendo sus propios procesos. Equidad educativa para el cierre de brechas, todos los 1.300 proyectos que hay están metidos, imbuidos en cada uno de estos movilizadores. Educación de calidad inclusiva, educación para la paz y la vida, tecnología e innovación. En los territorios competitivos vamos teniendo Antioquia rural y campesina, cuáles son las rutas estratégicas para los sistemas de abastecimiento, de seguridad alimentaria, de asociatividad rural, la misión empleo, cómo buscamos empleo digno para todos y con qué proyectos. Entonces, miren, porque esto es un trabajo demasiado amplio, demasiado extenso, que es de acceso público, tu teleaudiencia lo puede investigar, porque es, digamos, un ejemplo. Yo lo paso aquí muy rápido ya para no detenernos en todo lo que ha terminado pasando, y al final pues uno busca temas de acciones por el clima, los temas culturales y de memoria, la salvaguarda de las identidades, el turismo sostenible, y una cosa que nos ha martillado toda la vida es que seamos un territorio en paz, con democracia, con asociatividad, con seguridad integral, construyendo paz sostenible. Entonces hay proyectos en esa línea que son muy, muy bien estructurados también para esto. Entonces este es ese nuevo modelo en el que se establecen los macroprocesos territoriales, todas las historias, ahí se determinan pues las cartografías de cómo dividimos el tema departamental en macroregiones, en los supramunicipales y los esquemas de asociatividad entre municipios. Entonces fíjate que esto es una cosa bastante amplia de cómo nos entendemos en ese cruce de caminos, en los sistemas portuarios, en los proyectos estratégicos, mapeando todo. Entonces, ¿esto qué determina? Los trenes, los puertos, los aeropuertos, las ampliaciones de los sistemas portuarios de río, pero también de mar, bueno, todo esto, los ferrocarriles, todas estas cosas, Gonzalo. Esto es un tema muy amplio que requirió pues 3 años de trabajo, y aquí empiezan a aparecer y salen los proyectos y empiezan todos los proyectos a mostrarse de alguna manera cómo se pueden hacer los muelles del río Atrato, los sistemas portuarios del río, lo que usted decía, los multicampus agrícolas, y bueno. Sí, extraordinario realmente, y lo que yo quiero decir es que esto no son versos. Esta agenda ya la conocía yo en parte. Esto no es un verso así de que inventaron nomás, que esto nace de la realidad y de las realidades de Antioquia. Antioquia es como un departamento en Paraguay, en nuestra división geográfico-política. Es lo que es un departamento, ¿no? Por eso es más complejo que una ciudad, porque son 120 y tantas ciudades, el territorio más grande, más diverso, etcétera, etcétera. Pero el proceso es el mismo. Lo que digo que esto no es nomás un libro, que sí, que de expresión de deseos. Esto nace de realidades, nace de ese primer paso que es conocer la realidad, conocernos, ¿verdad? Como decía en la presentación, como decía Luis. Y esto también es de lo que realmente se puede hacer, lo que la gente te dice, lo que las organizaciones de la sociedad te dicen, y lo que te dice también el saber técnico y el saber popular, porque esta participación hay un saber técnico acá han participado economistas, geógrafos, sociólogos, ingenieros de diversas especialidades, arquitectos, planificadores territoriales, pero también ha participado la gente común, que es ese saber social, ese saber popular, y el sector público, el sector empresarial. Entonces, en este proceso que se da, esto es un proceso dura un tiempo, obviamente, y en ese proceso hay esa participación, acuerdos y compromisos. Y esto no queda ahí. Eso es lo más sumamente importante destacar, Luis, que esto no queda en el libro como tantas veces hacemos los planes y proyectos, cambia después el gobierno y se quedó el libro, ¿verdad? Ni tampoco viene algo después que ya se creó con este proceso, que quiero que te refieras a eso, ya te referiste, pero ponerle énfasis, porque no se queda en el libro.
este continúa porque diseña su mecanismo de gestión, también se va acordando ahí con las partes cómo vamos a ir llevando esto o cómo vamos a ir llevando las diferentes partes que tiene esto. Eso es importantísimo. Y fíjense, Medellín hoy no es lo que es porque sí nomás. Porque muchas veces cuando uno, te cuento, Luis, acá cuando uno habla de estos temas, salen algunos sabios, no sé de dónde, y también en la prensa uno escucha eso, ya otra vez van a hacer otro plan, ya otra vez esto es para cobrar, esto es para todo ese tipo de disparate, ¿verdad? Medellín es lo que es porque han hecho estos procesos y han hecho estos procesos de planificación, estos que yo le llamo proyectos, ¿verdad? Proyectos de ciudad. Ellos han hecho eso. Si vos querés cambiar la realidad, no la vas a cambiar si no tenés un proyecto. No la vas a cambiar. No, yo no conozco una manera de cambiar. Ni aunque venga Leonardo da Vinci no va a poder. Porque son cosas complejas. Si querés cambiar la realidad, si querés cambiar la educación en el Paraguay, tenés que tener un proyecto. No basta con la voluntad. Entonces en eso quiero que cuentes que esto no se quedó ahí nomás. Y yo le agrego eso. Por ejemplo, Medellín hoy es lo que es, no es porque sí. Aquí, por ejemplo, yo te cuento, ustedes no son los verdes de América, porque se fue un intendente a un congreso, no sé qué, y se le ocurrió hace unos años con muy buena intención. ¿Cómo era? Asunción, ciudad, capital verde iberoamericana. ¿Y de dónde? ¿Me explico? Y ahí está ahí está el afiche, que no existe la capital verde, no existe, pero se trajo el eslogan publicitario, porque esto no es publicidad. Hay que diferenciar lo que es publicidad de lo que no es publicidad, de lo que son proyectos serios. Es muy diferente. Pero nosotros yo te cuento, somos la capital verde iberoamericana. Están los afiches, están los eslogans, están los cosas. Que es un disparate, pero con buena intención seguramente, no dudo, pero no tiene nada atrás. Entonces le digo yo a la gente que nos está viendo, imagínense todo este gigantesco proceso que nos contó en 15 minutos, pero que son no sé cuántas, 100 y pico mil de personas que están participando. Ese que participó te va a apoyar ya, porque a la hora de llevar adelante, porque él es coautor de esto. Y las organizaciones sociales, empresariales, gremiales que también son coautores, entonces lo sienten suyo y tienen el deseo de que esto se vaya convirtiendo en realidad. Te agradecemos muchísimo, Luis Durán. Como le comenté, Luis es de formación arquitecto, él es especialista magíster en planificación estratégica urbana y con una vasta experiencia. Hoy nos mostró uno de tantos trabajos. Y además tuve la oportunidad de constatar eso, porque como digo, él ha sido y es uno de los docentes del curso de especialización en pensamiento estratégico urbano que todos los años hace una edición CIDEU, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, del cual, como les conté, el Consejo de Desarrollo de Asunción se ha hecho socio. La ciudad de Asunción, la Municipalidad de Asunción es socia fundadora, pero ha abandonado eso hace muchos años. Esperemos que se retome esta senda. Y la planificación estratégica urbana es, creemos, la herramienta más idónea para administrar, gestionar, desarrollar una ciudad o un territorio. Por todas estas características que tiene, que yo le llamo bondades. Así que ojalá que podamos ir instalando esto en Asunción también. Muchísimas gracias, Luis. No sé si vos querés agregar algún punto más. No, nada, agradecerte, Gonzalo, por la invitación y por abrir estos espacios que seguramente tendrán algún impacto pues en la audiencia que los escucha. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y luego contamos siempre contigo y con CIDEU también. Será entonces hasta el próximo programa. Muchas gracias a los valientes que aguantaron hasta acá. En la edición de hoy. Seguimos con el tema entonces de la ciudad, del desarrollo de la ciudad en los próximos programas.